Especiales, el gobernador Alejandro García Padilla y el Banco Gubernamental de Fomento, el gobernador Ricardo Rosselló y AFAF, la Junta de Control Fiscal, el Tesoro de Estados Unidos, el registro demográfico nuevamente, y bueno, ya les decía que son 29 casos que no los voy a leer. Casi todo. Fíjate, hay unas agencias que son repetidas, como el Departamento de Educación, el Departamento de Salud, que son los que más hemos demandado. Voy a destacar dos litigios emblemáticos. En el 2015, el periodista Joel Cintrón Albacetti y yo, al escuchar el anuncio del gobernador Alejandro García Padilla de que la deuda de Puerto Rico era impagable, comenzamos a preguntarnos cómo era posible que no se supiera quiénes eran los dueños de esa deuda. Se hablaba de bonistas, sin identificarlos, como si fueran fantasmas. Comenzamos a escuchar que los bonistas se reunían con jefes de agencia, con legisladores, pero nadie mencionaba sus nombres. Comenzamos a indagar por todas partes. Solicitamos los datos a las plataformas que manejan la información de las emisiones de bonos en Estados Unidos. Entrevistamos a legisladores, a jefes de agencia. Nadie soltaba prenda. Preguntamos a especialistas de bonos municipales en Estados Unidos. Nos decían que esa información no estaba disponible comúnmente en los estados. Y nos planteamos, ¿cómo es posible? Tiene que haber documentos que se intercambiaron con esos bonistas, específicamente los que compraron la mayor emisión de bonos chatarra de la historia en 2014. Alguien, al emitir esos bonos, tiene que haber hecho las advertencias de rigor. Fuimos al tribunal en julio del 2015. El 18 de abril de 2016, casi un año más tarde, un panel de 3 jueces del Tribunal de Apelaciones confirmó que era pública la identidad de las compañías de fondos de cobertura que adquirieron los bonos del gobierno en la emisión del 2014 y la cantidad de bonos que cada una de ellas obtuvo, así como la identidad de los miembros del Comité Ad Hoc de Bonistas y los términos y condiciones que estos pusieron al gobierno. El BGF solicitó reconsideración de la decisión y el Tribunal Apelativo volvió a dar la razón al CPI en mayo. La información se hizo pública en junio. Este caso fue particularmente importante porque la información en disputa estaba en manos de un tercero, la compañía Barclays, que había sido contratada por el gobierno de Puerto Rico para administrar la emisión de bonos. El tribunal articuló de manera contundente que la información en manos de terceros contratados por el gobierno es igualmente pública. Fue una gran victoria. El segundo caso emblemático, la base de datos de causas de muerte, que Damaris mencionaba. Hace unos meses, el Centro de Periodismo Investigativo solicitó a la directora del Registro Demográfico, Wanda Llobet, y al Departamento de Salud, que se supone que supervisa esa agencia, la base de datos de causas de muerte actualizada. Correos de seguimiento, mensajes de texto, llamadas, casi 3 semanas. Finalmente nos avisaron para recoger un CD con la base de datos y no se nos entregó la contraseña para acceder a los datos hasta varios días después. No solo eso, se nos entregó una base de datos distinta a la que ordinariamente se había estado utilizando por el registro demográfico, con nuevos y distintos campos de información y sin un diccionario para entender el significado de esas columnas de información. Si hubiéramos tenido que ir al tribunal para exigirla, hubiera sido la 4ª vez que el CPI demanda al gobierno de Puerto Rico para obtener ese documento. Y sería la 5ª vez que el gobierno sería demandado por esta razón en la pasada década, porque la organización Kilómetro Cero también tuvo que demandar a esta entidad por la misma causa. La base de datos de causas de muerte es un documento que tiene más de 190 campos de información como nombre, edad, género, pueblo de nacimiento y de fallecimiento, causas de muerte, por supuesto, enumeradas en 10 campos, nombre, dirección de los padres de las personas que reportan el fallecimiento, etc. Nos permite saber dónde, cuándo y por qué mueren los puertorriqueños. Del análisis de ese documento surgieron los reportajes que evidenciaron que los muertos por el huracán María eran muchos más que los que el gobierno informaba. El gobierno decía que eran 54. El CPI confirmó al menos 536 casos y luego los especialistas validaron que fueron al menos 3.000 los muertos indirectos o directamente provocados por el huracán. De esa base de datos también surgieron investigaciones que revelaron que hubo un brote de leptospirosis poco después del huracán María y que el gobierno nunca lo reconoció.
en contra de los parámetros científicos internacionales. Sin la base de datos, los periodistas no hubiéramos podido hablar con los familiares de los fallecidos por el huracán y validar sus causas de muerte. Se trata de una herramienta primordial para poder llevar a cabo la función periodística más básica, fiscalizar. Imaginen el nivel de absurdo al que llega la negativa de entregar este documento, que después del huracán María, una de las agencias federales a cargo de la recuperación, FEMA, nos llamó para solicitar la base de datos porque el registro demográfico no se las entregaba. La falta de información cuesta vida cuando impide llevar a cabo investigación que informe de forma oportuna las políticas públicas y la toma de decisiones. Tras el inicio de COVID solicitamos nuevamente esta base de datos y ¿qué encontramos? A 6 meses de que el gobierno informara que la llegada de COVID a Puerto Rico, el CPI halló que en Puerto Rico hubo un patrón de exceso de hasta unas 1000 muertes entre marzo y agosto del 2020. Esas muertes incluían 500 muertes que el gobierno atribuía a COVID y las 500 muertes restantes que pudieron haber estado vinculadas al virus, pero fueron atribuidas a otras causas de muerte. Este exceso de muertes pasó desapercibido en la totalidad de muertes reportadas debido a que simultáneamente hubo una disminución de muertes violentas por accidentes de tránsito reportadas durante el lockdown. El exceso de muertes anticipado por el CPI por haber tenido acceso a la base de datos que el gobierno no nos quería entregar fue validado casi 6 meses más tarde por un estudio científico publicado por el Centro Nacional para la Información de Biotecnología de Estados Unidos. Esa entidad determinó que hubo un exceso de 413 muertes para los primeros 5 meses de la pandemia y el CPI había identificado un exceso de 500 para los primeros 6 meses de la pandemia. ¿Por qué esto importa? Porque el gobierno y las autoridades de salud pudieron tomar mejores decisiones. Por ejemplo, sobre dónde concentrar recursos para hacer pruebas, rastreo de contactos, campañas de prevención y cierres focalizados que afectaran menos la economía y luego esfuerzos de vacunación dirigidos a un objetivo en vez de dar palos a ciegas y actuar con la ya constante dinámica del caos al que nos tienen acostumbrados. El problema de acceso a la información no es exclusivo del CPI. Profesores de esta Universidad de Puerto Rico, del recinto de ciencias médicas, han solicitado la base de datos de causas de muerte para investigar los casos de cáncer en Vieques, ante la posibilidad de que la contaminación de la marina esté asociada con esa enfermedad, y el Departamento de Salud en su momento se negó a entregarles la información. En 2016, un catedrático del recinto de ciencias médicas tuvo que someter una solicitud bajo FOIA al CDC, a los Centers for Disease Control, requiriendo los datos sobre Zika en la isla porque la entonces epidemióloga del estado también le negó el acceso a la base de datos. La agencia federal tampoco suministró los datos solicitados y en su defecto le ofreció información general. Estos son solo ejemplos de que este tipo de información es sumamente útil, podría estar siendo utilizada no solamente por expertos científicos, sino también por las comunidades para determinar, ¿verdad?, asuntos relacionados con la contaminación, enfermedades relacionadas con la contaminación en la región sur de Puerto Rico, donde se ha estado hablando durante años del efecto de las cenizas de carbón, en Vieques, como ya dije, y en otros lugares. En ruta a cumplir los 15 años de su fundación, este 11 de diciembre del 2022, desde el CPI, hemos llevado estos 29 litigios para lograr acceso a documentos que de otro modo estarían ocultos. Las cosas sean dichas como son. Hoy al CPI se le penaliza por ejercer su derecho de pedir acceso a la información y documentos públicos. Sobran las anécdotas de nuestros periodistas acerca de las conferencias de prensa y mesas redondas de las agencias de las cuales son excluidos selectivamente o de las entrevistas que les son continuamente denegadas por funcionarios de gobierno. Especialmente la administración Pierluisi ha levantado un muro sólido para el CPI a la hora de atender nuestras peticiones de prensa. Cuando el CPI demandó a la Junta de Control Fiscal y tratamos de coordinar una entrevista para un reportaje con su directora ejecutiva Natalia Yaresco, esta fue la respuesta. El CPI tiene un litigio pendiente contra la Junta y el equipo legal de la entidad tiene algunos problemas con la entrevista. Se nos ofreció limitar las preguntas a Yaresco a cuestiones totalmente ajenas a la demanda e incluso tener un abogado de la Junta presente durante la entrevista. No se nos permitió. Cuando intentamos entrevistar, por último, a Manuel Sidre, al secretario de Desarrollo Económico actual, luego de haberlo demandado para obtener acceso a los informes de los recipientes de la Ley 22, la respuesta fue:
La cancelación de la entrevista obedeció a una recomendación de nuestra división legal, no por el hecho de ser demandados, sino por la preocupación de que se vayan a dirimir temas de información que hoy están sub judice y que podrían representar sanciones judiciales. Examinando el requerimiento de información que se encuentra ante la consideración del tribunal, es evidente que gran parte del mismo se concentra en asuntos vinculados a la Ley 22, por lo que en ánimo de honrar nuestra política de total transparencia, agradecemos nos sugiera alguna forma de poder atender su solicitud de entrevista sin que resulte un subterfugio a los procesos judiciales que ustedes iniciaron. Esta es una práctica perniciosa. Los funcionarios te niegan entrevistas porque les estás exigiendo información que es pública. Con esa anécdota les dejo. Ay, perdóname. Bueno, pasamos ahora con nuestra tercera panelista, Ayola Girella. Ayola es periodista con 25 años de experiencia en prensa escrita, radial y multimedios. Cuenta con una maestría en periodismo de la Universidad de Puerto Rico. Ha sido reportera de asuntos de gobierno y política, jefa de información, directora de noticias y editora en jefe. Su carrera se ha desarrollado mayormente en Puerto Rico, pero también ha colaborado con estaciones radiales en Estados Unidos y es editora global de Metro World News. Tanto la Asociación de Periodistas de Puerto Rico como el Overseas Press Club han reconocido sus trabajos. Ha sido profesora de comunicaciones en la Universidad de Puerto Rico y en la Universidad del Turabo. También fue presidenta del Overseas Press Club. Ayola nos hablará sobre los laberintos de la información. Ella, como reportera, jefa de información, directora, ha pasado por todas las etapas, ¿no?, que un periodista pueda tener aquí en la prensa, ¿verdad?, masiva. Así que la dejo con relatos desde una sala de redacción. Adelante, Ayola. Gracias, Vilma, y gracias por la invitación a este foro, a mi alma mater también. Cuando Vilma decía 25 años, y yo, Dios mío, tanto, si yo hace poquito subí a la rampa de aquí de generales, pero gracias por la invitación, un honor. Voy a leerles la ponencia, es bastante anecdótica. La he titulado Transparencia, Acceso a la Información y Derechos Humanos, una mirada desde el periodismo. Bueno, este es el título del foro. Junto a la libertad de expresión, la libertad de prensa se reconoce como un derecho fundamental. En la Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada en 1948 por la Organización de las Naciones Unidas, se reconoce este derecho a todas las personas, como han dicho mis colegas. Sin embargo, es el trabajo de los y las periodistas el que concreta en el día a día ese derecho para muchísimas personas en la sociedad en la que trabaja ese periodista. La organización Frontline Defenders apunta que los y las periodistas actúan como defensores y defensoras de derechos humanos cuando denuncian o investigan cuestiones relativas a los derechos humanos, utilizando sus medios de comunicación para defender los derechos de los demás. A través del medio, visibilizan y amplían las situaciones de denuncias con la esperanza de provocar un cambio positivo para el entorno social. En fin, el derecho de la información es un derecho de todos y todas, pero somos los periodistas el brazo para concretar este ejercicio democrático. En el 2011, una encuesta de la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana, la Comisión de Derechos Humanos y Constitucionales del Colegio de Abogados de Puerto Rico, Amnistía Internacional y abogados de la Comisión de Derechos Civiles, revelaba que las personas desconocían sobre el derecho a la información como un derecho civil. Asimismo, el profesor Osvaldo Burgo comentaba que se vivía en Puerto Rico en un oscurantismo y en represión. Cuando no da información, el gobierno te dice que algo esconde. Mi ponencia busca anclar estos conceptos sobre los derechos humanos y periodismo en el día a día de una redacción pequeña como la que elaboro hace ya 10 años en el periódico Metro Puerto Rico. Allí somos 14 periodistas echando el resto para poder hacer un trabajo digno y sostenible para mantener vivo lo que es el taller laboral
para este grupo de periodistas, pero también un espacio adicional, una alternativa adicional para los puertorriqueños poder informarse. Voy a dividir los señalamientos sobre cómo se atenta contra el derecho a la información en Puerto Rico mediante varias situaciones que experimentamos en nuestra redacción. Una es bastante visible y sistémica, no solo para Metro Puerto Rico, sino en general para los periodistas de la isla, y es la falta de acceso a información pública, como relataban mis colegas. Constantemente batallamos contra un sistema en el que limitar el acceso del periodista es tan sencillo como ignorar sus peticiones. El Centro de Periodismo Investigativo, como nos ha contado Carla, ha llevado decenas de casos a los tribunales, y eso es una señal de cuán grave es el problema. Para las redacciones pequeñas, sin apoyo, ¿verdad?, legal para dar esas batallas, o en las que la inmediatez del modelo de negocios del medio nos impiden esperar por meses datos o información pública, resulta en un ciclo frustrante para el periodista que busca revelar información de forma correcta. Es así como muchas veces los relatos o los contenidos en los medios terminan siendo en su mayoría mensajes dirigidos por las estructuras de poder. Vemos páginas y páginas de periódicos y horas de contenidos en medios electrónicos sobre conferencias de prensa, entrevistas programadas o eventos planificados en los que la línea de comunicación surge de la estrategia mediática y no de la curiosidad del periodista o del reportero o de la agenda propia del medio de comunicación. Muchos de los contenidos de investigaciones reveladas en los medios pequeños como el nuestro dependen de fuentes periodísticas que confíen en nosotros. Es esa primera alerta que viene de alguien dentro de la estructura que presenció una situación que interpretó como equivocada o porque alguno de los intereses que representa se afectó, porque muchas veces esas fuentes llegan porque tienen un interés que está afectado. Es ahí donde entonces el periodista parte con su trabajo de corroboración, documentación y construcción del relato para la denuncia. Esto, si la denuncia que se hace es tan grave como para resaltar en una redacción donde sobran denuncias y faltan manos. Mediante ignorar solicitudes o privilegiar medios amigables en la distribución de información, se atenta contra el derecho a la información. Eso me lleva a otra de las situaciones que pude rescatar para compartirles en esta ponencia. Se combina ese bloqueo de información con operativos de asesinatos de reputaciones en el espacio público o acecho digital. Esto pone en una posición muy vulnerable a los periodistas de a pie. La revelación, por ejemplo, del chat del pasado renunciante gobernador Ricardo Rosselló, con un grupo de sus más cercanos colaboradores, retrató cómo se planificaban operativos digitales contra periodistas en Puerto Rico. Esta problemática no es exclusiva de los periodistas puertorriqueños, es conocido el uso de vigilancia electrónica desde el oficialismo a periodistas mediante softwares como Pegasus. También podemos afirmar que cuando hablamos de minorías, como mujeres periodistas, periodistas de la comunidad LGBTQ+, o de raza afrocaribeña, aumentan los ataques. Recientemente se reveló que 3 de cada 4 periodistas mujeres sufren acoso o amenazas en línea. Puedo dar fe de que esas amenazas son reales, creo que aquí las 3 podemos dar fe de eso. Todos los días, yo que trabajo en el día a día, recibo cuando voy a mis mentions, ataques, ¿verdad?, por el trabajo que se hace, sobre todo de cuentas con un perfil que es obvio que se organizan desde operativos políticos. Al final del día, aunque una pueda despachar esto como algo sin importancia u optar por ignorarlos, lo cierto es que esto genera una percepción generalizada que puede poner en riesgo la reputación y hasta la integridad de los y las periodistas. Más aún cuando existen operativos mediáticos también en espacios fijos como programas de análisis radiales o programas de entretenimiento a base del chisme que constantemente refuerzan un mensaje contra las y los periodistas puertorriqueños. Escuchar estos programas puede llevar a la persona más inteligente a concluir que todos nuestros problemas sociales son culpa de la prensa, cuando la realidad es que sin una prensa independiente y fuerte se vulnera la sociedad. Quisiera entrar en ejemplos concretos que hemos vivido en nuestra redacción a lo largo de los pasados años. Y por ejemplo, cuando Damaris mencionaba la ley de transparencia, que de transparencia no tiene nada, hay temas que hemos solicitado que se demoran
todos los días que le da la ley para simplemente respondernos que ese dato no es divulgable. La falta de acceso a información no se trata de que no te den una entrevista. El ejercicio de la entrevista requiere que el entrevistado esté dispuesto a sentarse a hablar con una, pero es falta de información, punto. Puede llegar a ser tan burdo que en una ocasión solicitamos el dato del salario de un funcionario. Nunca se brindó la información. Al día siguiente, el propio funcionario divulgaba en primera plana de otro periódico, en una entrevista de varias páginas, el dato que le habíamos solicitado. Ahí vemos el tema de la entrevista. El funcionario tiene derecho a hablar con quien él quiera, pero no ofrecer el dato solicitado fue un atentado al derecho de la información en un operativo para controlar la forma en que salía y se llevaba el mensaje. Esto pasa todos los días. Tan reciente como la semana pasada solicitamos datos de querellas de violación a mujeres en lo que iba del año. El primer día nos dijeron que la solicitud no la tendrían, que no tendrían ese dato, porque en un día no podían dar esa información. Al otro día le dimos seguimiento y nos dijeron, no sabía que todavía estabas interesado en el dato, así que bueno, vamos a seguir buscándolo. La persona sabía que... Pero para hoy no está. Sí, la persona sabía que se trabajaba para la edición impresa con un deadline. El dato se envió después de las 5 de la tarde. Los que conocen las dinámicas de una sala de redacción, ya a las 5 de la tarde estamos diagramando, el proofreading y montando para irnos a imprenta, ¿no? El dato se envió, pues, como les contaba, después de las 5 de la tarde. Era una tabla sencilla en Excel, que de seguro estaba en la base de datos o en la computadora de la división que lo atendía. Al entregar los datos, la oficial nos hizo constar por escrito lo siguiente. Es importante señalar que hay una constante en los casos reportados. Se trata de jovencitas que conocen varones a través de las redes y luego reportan haber sufrido violación o actos lascivos y otros por parejas en casos de violencia de género. En lo que el caso se esclarece, aun siendo uno de actos lascivos, se incluye las estadísticas como una violación, aun cuando no se haya dado la violación como tal. Por ende, esta tabla incluye tanto hasta lascivos como violación, incluye casos reales como los que al final resultan no serlo una vez concluida la investigación. O sea que no servía. Ajá, pero vemos un intento por matizar el dato solicitado, incluso con una narrativa que podría llevar al periodista a plantear una historia sesgada sobre mujeres que conocen a varones a través de la web. Y así lo vemos en cosas tan cotidianas como pedir un estudio de sedimentación del lago Carraízo, por el cual esperamos durante años. Estadísticas de querellas de maltrato infantil, datos sobre las licencias de máquinas de entretenimientos, datos sobre cómo se reportan las muertes de la pandemia. Cuando entró la nueva administración decidieron de un día para otro que no iban a reportar muertes que no hubiesen sido en esa semana. Y por eso dimos una batalla gigantísima y muchas más. Este es el pan nuestro de cada día. El periodista tiene que entrar en complejos laberintos y casi perseguir a oficiales de prensa con acceso a la información. Cuando mencionaba una de las compañeras sobre cómo, Carla, sobre cómo le dieron la base de datos de las muertes, aquí tomé una nota rápida. Nosotros, ayer Luma envió un comunicado de prensa para decir que habían sometido un informe en cumplimiento de sus métricas y que están mejorando, que todo está magnífico. Llegó el comunicado, pero no llegó el informe. Así que nosotros solicitamos, le dimos un reply, necesitamos el informe. 2 horas más tarde me llegó una tabla de Excel con datos crudos que no decía básicamente nada y una moción legal que tuvimos entonces que sentarnos a leerla bien, y la moción legal era ellos pidiendo que no les exigieran reportar cómo iban sus gastos operacionales, sus métricas de financiamiento, ¿no? Gastos versus presupuesto. Y por eso no estaba, eso no se mencionaba en el comunicado de prensa. Y si un periodista no dice dónde está el informe, nunca se va a saber. Cosas tan sencillas como esa. Un ejemplo que no fue exclusivo de Metro, sino un atentado a toda la prensa del país y al país mismo, fue el cierre temporero de las gradas del hemiciclo del Senado hace unos años atrás. ¿Cuán prepotente puede ser el poder para una acción tan obvia? Pues cosas como estas pasan en Puerto Rico. Otra situación que pone en evidencia el asedio al derecho a la información son las demandas frívolas. Hay una tendencia a demandar periodistas fiscalizadores, pues en medio de una situación de precariedad económica, las empresas periodísticas le huyen como el diablo a la cruz a los pleitos legales. La acción pone en juego el trabajo mismo de los periodistas y además fomenta la autocensura
en medios para evitar la demanda, que aunque frívola, hay que ir a defenderse al tribunal. Aunque los casos más visibles recaen en figuras de alta prominencia mediática, como el caso de la demanda de Elías Sánchez a Jay Fonseca, por ejemplo, esto es algo que está ocurriendo en todos los medios de comunicación. Comparto con ustedes ejemplos de nuestro taller de trabajo. El director de las campañas de la comisionada residente en Washington, el señor Francisco Domenech, demandó a Metro y a Noticel por la reseña sobre su caso de violencia doméstica, en el que hubo una orden de protección para la víctima. Ambos medios reseñaron que el licenciado mintió al proveer su lugar de residencia para propósitos de la orden de protección. Este abogado, cabildero e influyente figura política en Puerto Rico demandó por difamación. Luego de un extenso trámite legal y sus apelaciones, se sostuvo la determinación del juez Andino Holguín Arroyo, quien en junio del año 2020 concluyó que la contención del demandante invita a este tribunal a aventurarse por el peligroso camino de limitar o censurar la libertad de expresión de un periodista garantizada por nuestra Constitución. Al evaluar este tipo de controversias, el tribunal debe ser sumamente prudente ante el posible chilling effect que puede provocar en la censura periodística. La jurisprudencia interpretativa en estos asuntos nos lleva por un camino que protege la expresión y a no suprimirla del todo del mercado de las ideas. En enero de este año, el exrector de la UPR en Humacao y panelista de lo que antes era el programa de radio de Luis Dávila Colón, el académico Héctor Ríos Mauri, demandó a distintas figuras de la Universidad de Puerto Rico y a varios medios de comunicación, incluyendo a Metro. Aún no hemos sido emplazados. Aunque en la demanda no se menciona en la relación de hecho algo particular sobre Metro, el demandante parece estar reclamando por la publicación en otros medios de comunicación de una auditoría interna, un documento oficial. Estamos ante otro capítulo de esta práctica de intimidación a los periodistas mediante la vía judicial. También hay reclamaciones legales inventadas en el espacio mediático. Por ejemplo, el pasado año, cuando un abogado y recaudador político habló en un programa de entretenimiento de chisme sobre una supuesta carta legal que envió a esta servidora y al periódico Metro para reclamar por la publicación de un artículo basado en fuentes periodísticas que sacó a la luz pública por primera vez fotografías de una sobreviviente en un caso de violencia de género. Esta carta legal nunca existió, contrario al montaje que se realizó en el programa de chismes para amedrentar a nuestro medio de comunicación. De hecho, el que la carta nunca llegara aún no exime de que surja alguna acción legal contra nuestro medio y tengamos nuevamente que generar una inversión en defensa. Aparte de que no se puede despintar las preocupaciones de los gerentes que siempre cuestionan si estas reclamaciones pueden evitarse. Yo como gerente o editora en jefe, tengo que lidiar con mi gerente general preguntándome cómo podemos evitar esto. Pues la única forma de evitarla es autocensurándose. Siempre que publiquemos va a estar la posibilidad de que alguien reclame, como hemos visto. Y otro señalamiento de cómo se atenta en el día a día contra los medios periodísticos y al final del día contra el derecho a la información son las represalias comerciales. Voy a saltar esto porque creo que ya se me está agotando el tiempo, ¿no? Tengo. Okay. Aunque en la década de los 90 hubo el famoso caso del Nuevo Día versus Pedro Rosselló, del cual se derivan unos lineamientos sobre cómo debe ser la pauta publicitaria de gobierno para no convertirla en un mecanismo de represión a la prensa, lo cierto es que esta práctica disimuladamente sigue existiendo. En nuestro caso, por ejemplo, las pautas del Departamento de Educación desaparecieron con la fiscalización a su entonces secretaria y hoy convicta por corrupción, Julia Kelleher. Recientemente se celebró una feria de servicios del gobierno en la que un burócrata de las estructuras de compras coloquialmente compartió con una de nuestras ejecutivas de ventas que las cotizaciones solicitadas son un mero trámite, pues ya tienen las instrucciones sobre las compras de pautas publicitarias. En un medio como el nuestro, que su modelo de monetización es pura publicidad, esto es una práctica que nos lastima, ¿no? No somos un medio de pago, no contamos con suscriptores, no contamos con donativos ni con grants, así que es una forma directa de callar, atacar un medio. Y esto me lleva a plantear también cómo la crisis fiscal golpea fuertemente a los medios pequeños e independientes como Metro. Las bajas ventas repercuten en una falta de inversión en el capital humano y limita las posibilidades de poder brindar mejores condiciones de trabajo para las plantillas de periodistas, lo que redunda en inseguridad laboral y cambio constante de personal.
Créanme que es drenante volver a empezar desde cero cada cierto tiempo con equipos nuevos de periodistas para desarrollarlos y que luego partan a otros medios. Hablemos también de la integridad física de nuestros periodistas. En Metro hemos tenido que lidiar con agresiones físicas a periodistas en coberturas de protestas, siendo el más grave el de un oficial policial que propinó un macanazo a un periodista. El caso se llevó a los tribunales. ¿Saben qué? Nada pasó. No quiero terminar sin dejar de plantear la falta de considerar el ejercicio informativo como un servicio esencial a la ciudadanía. Lo vimos de forma más palpable durante los tiempos más críticos de la pandemia, cuando periodistas tuvieron que mantenerse trabajando en la calle, mientras eran empujados cada vez más en los turnos de vacunación prioritaria. De otra parte, nunca se consideró al personal de prensa para categorías de apoyo, como por ejemplo el Premium Pay u otros incentivos, a pesar de ser de tan primera línea como policías, bomberos y empleados de supermercados, entre otros. Estoy segura que haber levantado esa bandera habría sido un tema controvertible, pues puede verse como que están pidiendo privilegios, pero no. Es un asunto de defensa de la prensa como una de las columnas principales de la sociedad democrática en la que vivimos. Finalmente, aunque muchas veces escuchamos decir que en Puerto Rico es seguro ejercer el periodismo, a mí me preocupa el tono cada vez más abrasivo a nuestro trabajo. Todo es culpa de la prensa, pero es la prensa más necesaria que nunca en tiempos de crisis como los que vivimos. La defensa a la libertad de prensa no puede verse como algo ajeno, sino como un derecho civil y humano de todos y todas. Gracias. Gracias, Ayola. Pasaremos ahora a las preguntas y las respuestas. Le voy a pedir al profesor Vélez Cardona que me ayude un poco en esto, organizarnos, porque tenemos solamente un micrófono. El que tenga alguna pregunta, sugiero que se pueda acercar aquí y entonces y hacer su pregunta y ellas la contestan. Hola, buenos días. Soy Martín Blanco, vengo de México, soy comunicador también. Creí que me había equivocado de lugar y de país. Pero estaban hablando de México también. Entonces, dije, ¿dónde he oído eso? Mencionaban palabras que se han puesto de moda en los discursos políticos como transparencia. En México yo le agregaría anticorrupción, igualdad, y de eso no hay nada. Las entiendo perfectamente por todo lo que pasan y pasamos, ¿no? Los periodistas y los que estamos, y más cuando estás en un medio que pertenece al gobierno. En mi caso estoy en la radio y la televisión del Estado, en donde no podemos decir nada más que lo que se nos ordena decir, ¿no? Entonces, sí es muy difícil para el trabajo del periodista, pues, hacerlo. Desgraciadamente, la necesidad del trabajo te lleva, ¿no? Aunque no estés de acuerdo. Y eso lo veo yo con los compañeros, por ejemplo, que no están en el medio en el que yo estoy, que son los periodistas de calle. Les prohíben la entrada. Hace poco una periodista se atrevió a cuestionar al gobernador por un caso en especial y la sacó. Ya no le permiten las entradas a las conferencias matutinas. Y lo hizo público y se hizo un escándalo también estatal, porque pues obviamente hizo que se molestara y el señor no se aguantó y delante de todos la corrió y a partir de mañana no entras. Y no entró. La otra es, no sé qué tan estén aquí los casos de vulnerabilidad de los periodistas. En México llevamos, en estos 3 primeros meses del 2022, 8 periodistas muertos. Entonces, allá no te amenazan, allá te matan. Sí. Definitivo, allá no te amenazan, te matan, ¿no? Y preguntan qué pasó, quién los mató, nadie fue, ¿no? Y nunca dan nada respuestas. Hablaban de cifras alteradas, también pasa en México. Ahorita con el COVID fue una cosa que tú vas y dices, no pasa nada, aquí no hay muertos y el semáforo en verde, ¿no? Y puede la gente entrar y salir y no usar la mascarilla. Y también nosotros en Veracruz contamos con un Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, el IVAI, en donde cuando tú vas a pedir una información, te piden casi que lleves hasta tu ombligo para que te den un papel, ¿no? Y así no hay trámites, no hay datos. Yo por eso les decía, estás hablando de Puerto Rico. Entonces quiero felicitarlas también y es un honor para mí poder estar en esta plática y conocerlas. Gracias. Muchas gracias. Gracias.
Yo quiero quizá un poco en reacción a lo que otra persona quiere también hacer preguntas o la propia Vilma, como presidenta de la Asociación de Periodistas y pedí la reunión hace unos meses a raíz de unas situaciones en una manifestación de agresiones a los periodistas verbales y hasta físicas, ¿verdad? Y de que me narraran lo que ocurrió. E invité a los presidentes de los fotoperiodistas, la asociación, y al Overseas Press Club también. Tuvimos una reunión conjunta con el secretario del Departamento de Seguridad y el comisionado del negociado de la policía. Lo tomo como bien forzado lo que dice el compañero, que bueno que está en Puerto Rico, de verdad, que bueno, bienvenido, espero que disfrute mucho de nuestra bella isla y aprenda mucho aquí. Y quizá por lo que planteaba Carla y Ayola también en sus ponencias sobre el lenguaje abrasivo, la situación que se está dando con los periodistas. Nosotros hablamos de eso, de que aquí no ha habido muertes, no sabemos de que muertes a periodistas, pero ha ido en escalada. El uso de las redes sociales ha sido de 0 a 100 en términos de agresiones verbales, físicas y de amenazas que muchas plantean seguridad a las y los periodistas. Pero entonces ha ido en escalada en situaciones públicas donde por la razón que fuere, desde el lado extremo conservador hasta el lado extremo liberal, va también con los policías y la oficialidad en las manifestaciones, somos el blanco perfecto para que en algún momento se saque un macanazo o alguien empiece a criticar la labor de la prensa y empiecen a increpar directamente a los periodistas. A mí, yo escuché relatos de horror, sobre todo de los compañeros y compañeras que trabajan en horarios nocturnos y de fines de semana o que cubren usualmente ese tipo de actividad policíaca, donde literalmente hay gente que ya les tienen ojo y les dicen, yo te estoy velando a ti. O sea, y lo digo porque me lo dijeron con hechos. O sea, yo pedí que me dieran información y relatos para llevárselo a la policía. Y es una preocupación que tenemos muy válida en términos de cuán en escalada está el asunto de esa animosidad contra los periodistas y las periodistas. ¿Alguna otra pregunta? Por aquí. Yo tengo una pregunta. Bueno, es una pregunta que se hacen estudiantes, que sobre todo en un curso que creamos recientemente de Economía Política de la Corrupción y los Derechos Humanos. Los estudiantes se preguntan, y quizás el concepto prensa lo están pensando de forma muy ambigua, muy amplia, la cuestión institucional, hay tantas cosas, y el uso también del concepto periodista. Ellos se preguntan y a veces tienen postura, y yo creo que eso es bien preocupante por el asunto abrasivo, tienen postura de que la prensa es más parte del problema que de la solución. Y están pensando también en las pautas mediáticas grandes, las empresas que tienen mucho dinero, que realmente son encubridoras de los procesos de corrupción, porque ellos están dentro de unos consorcios económicos que también son corruptos. Y eso pues es una gran preocupación. Me gustaría un comentario de ustedes. ¿Quién quiere? Sí, o sea, es el problema que trae generalizar, ¿no? La prensa hoy día, o sea, es algo que ha ido, ¿verdad?, haciéndose con la entrada de lo digital, con algo mucho más amplio, donde entran personas que a lo mejor no están en un medio establecido, sino que son blogueros, por ejemplo, pero que son periodistas o tienen formación de periodistas, no están sujetos quizás al rigor de unas estructuras de edición, de fact-checking, etcétera. De la misma manera, ¿verdad?, como especialmente en la televisión, pero también en los medios impresos, se mezclan lo que es el análisis, lo que es el entretenimiento y los comentaristas y los entertainers o influencers, como también se les llama hoy. Y entonces estamos todos juntos en la misma página de periódico, pues eso confunde a la gente bastante sobre lo que es información y lo que es entretenimiento. Son retos muy grandes, ¿verdad? También, por otra parte, hay medios independientes, el Centro es un ejemplo, pero en otros
países hay otros ejemplos importantes, que hacen un trabajo fuera de esas estructuras comerciales y de diario, en nuestro caso enfocado en el periodismo investigativo, pero otros medios que son medios especializados en economía, en finanzas, en género, en mil cosas, ¿no? Así que generalizar a la prensa de esa forma, pues siempre es un problema. Hablar aún así de la prensa comercial también es problemático, ¿verdad? Yo creo que definitivamente aquí hay unos medios informativos que que se conocen como el legacy media o los medios de familia y los medios históricos y de récord, que tienen unas cuentas que rendirle a la ciudadanía sin lugar a dudas, que a la misma vez que están ofreciendo información están haciendo negocios con el gobierno, lo cual es sumamente problemático. Y pues son dinámicas que tienen consecuencias sin duda, por lo menos en la confianza de la gente. Yo creo que nosotros vivimos, y de hecho en una de las huelgas de la universidad, esa desconfianza del estudiantado a la prensa, y de momento decían no queremos los periodistas en una asamblea o en los portones. Y me parece que la desconfianza no es mala, pero es conocer, ¿verdad? Conocer lo que es el ecosistema de los medios de comunicación. Dentro de prensa hay una variedad, como decía Carla, están los columnistas de opinión que trabajan en análisis, tal vez no son periodistas formados, y están los periodistas como tal. Lo importante es tener un ecosistema saludable, tener variedad de medios de comunicación, que coexistan esos medios comerciales grandes con los medios independientes, y desde el lado de yo como sociedad, saber que ahí hay unos canales de distribución, ¿no? Y porque, vuelvo al tema de la universidad, de momento si entra la policía y comienza a dar macanazo, yo quiero que la prensa esté ahí, que quede documentado, porque es una denuncia. Entonces, es conocer quién es quién en la prensa, manejar tu mensaje desde eso, pero no convertirte entonces en un obstructor del trabajo del periodista, de decirle, porque estás censurando, no te quiero aquí, tú sí, tú no, es verdad, bastante acomodaticio. Eso. Yo, para simplemente redondear, es que lo que decía Carla, la generalización no es buena. Desde ningún punto de vista generalizar es bueno, porque siempre vas a cometer un error, porque siempre es un casi siempre, y el nunca es un casi nunca. Me parece que de alguna forma consolidando ambas explicaciones, hay una responsabilidad del periodista y la periodista en hacer bien su trabajo, y como en todas las profesiones hay buenas, excelentes y malas, podridas, porque no somos perfectos ni perfectas. Lo que sí es importante es que la responsabilidad del periodista y la periodista, que se conozca la diferencia de quienes toman las decisiones empresariales, si es un medio comercial, ¿verdad? Las diferencias de los diferentes comunicadores que están detrás de los micrófonos, detrás de las cámaras de televisión, frente a las cámaras de televisión y detrás de una computadora publicando cosas de opinión. Pero lo más importante, la responsabilidad social e individual de saber consumir bien. O sea, si usted entiende que ese medio no le representa editorialmente, busque medios alternativos que están haciendo excelente trabajo y consúmalos, difúndalos, que la gente los conozca, porque no es una sola prensa. Gracias, Tamari. Tenemos espacio para una última pregunta. Flor, quería. Sí, es que tengo una preocupación, ¿verdad? Lo que tú planteaste de que simplemente en una conferencia de prensa dicen no, el centro de periodismo no puede estar aquí. ¿Cómo es eso? Me pregunto yo, ¿verdad? Como ciudadana, eso no se puede hacer algo, no sé, hacer un piquete allá al frente, algo que de verdad se denuncie públicamente que eso está ocurriendo, porque es cierto, la mayoría de las personas, bueno, la mayoría no estoy generalizando, mucha gente dice
los periodistas. Yo también a veces estoy en casa oyendo una conferencia de prensa y los periodistas le hacen unas preguntas que yo digo, hello, ¿qué es esa pregunta? Porque de verdad me quedo, miren, pregunten lo que nosotros quisiéramos preguntarle como ciudadanos, que estamos en medio de una problemática, una crisis social, política, económica, y las preguntas se quedan en el aire. Me pregunto también por qué eso ocurre. También depende del medio. No sé, por ejemplo, Noticentro, estos canales, ¿le ponen límites a los periodistas para que hagan ciertas preguntas? Pregunto yo. Jóvenes, no sé. 5 minutos para contestar. Wow. Tenemos En una la conferencia aquí. pregunta al final. Lo que pasa es que tenemos una conferencia a las 10:30, ya están llegando. Bueno, en respuesta al tema de las conferencias de prensa y la exclusión de los periodistas del centro, al igual que usted, nuestro instinto sería hacer un piquete, pero pues realmente como que hacemos un ejercicio de prioridad y decimos, bueno, tú sabes que realmente qué vamos a lograr que esto cambie haciendo un piquete, porque si nos están excluyendo de varias agencias de gobierno, ¿sabes cómo solucionar eso? Ya que se convierte en un problema bastante sistémico, ¿no? Y que evidentemente nos hace saber que hay quizás un mensaje generalizado a los relacionistas públicos de que el centro no debe ser invitado a ciertos tipos de conferencias de prensa. Así que definitivamente es un problema bien serio. No hay una forma, digamos, legal de resolverlo, ¿verdad? Está nuestro derecho a la pataleta, que lo estamos ejerciendo aquí, obviamente, y que lo seguiremos denunciando, ¿verdad? Por los canales formales y también públicamente, pero es muy difícil de solucionar. Yo precisamente esta semana hablaba con Damari para ver si hay otros medios que están pasando por esto de una manera consistente, para ver si es algo que entonces trasciende al centro. Parece ser que no. Así que pues ahí estamos indagando un poco a ver cómo se están... Porque pienso que la gente no lo sabe eso. Y que el gobernador excluye a un periodista. Claro, el otro problema es, y quizá dándole seguimiento a eso, y lo de la pregunta de las conferencias de prensa y las preguntas, que me interesa decir algo como presidenta de la asociación. Hay gente que no le gusta la autocrítica y yo creo que hay que autocriticarse. El problema con la cosa del centro y con otras cosas que estamos averiguando para ver si ocurre en otros lugares desde la asociación de periodistas, o sea, me pongo el otro sombrero, es que en el caso, igual que yo, cuando me llega una convocatoria, me llegó la convocatoria, supe o no supe. No necesariamente sabemos inmediatamente que ese foro existe hasta que no vemos la nota publicada a las 2 o 3 horas. Entonces ahí es que uno podría pensar, oiga, pues siempre cobró eso porque no nos llegó la notificación, que es una cuestión también de logística, es que ya se identificó por las reuniones que semanalmente tenemos y que entonces Carla llega a la conclusión de que aquí parece que está pasando algo. Sobre las preguntas, aunque yo entiendo que hay mucha gente joven y del nuevo junio en los diferentes nuevos centros de trabajo, durante los últimos años, y yo creo que es una preocupación que ha ido heredándose de generación en generación, la logística de las conferencias de prensa y las dinámicas son distintas, a uno tener una entrevista, etcétera, etcétera, pero yo creo que todo periodista tiene que prepararse. Hay una responsabilidad profesional, y yo creo que en este caso, más que profesional, una responsabilidad pública, de que si usted va a una conferencia de prensa, usted tiene que saber del tema y tiene que prepararse para hacer buenas preguntas. Hacer una pregunta porque le dieron un turno, cuando la pregunta ya se hizo y la vuelve a hacer, es una pérdida de tiempo. No hacer preguntas de seguimiento, porque tiene una pregunta en mente y no está escuchando que el funcionario o funcionaria no contestó la pregunta del compañero anterior, no es trabajar en equipo. Yo creo que partiendo de eso, la asociación hace múltiples actividades, incluso en la pandemia, desde la pandemia de forma virtual, de educación continua, que no es obligatorio porque nuestra organización es voluntaria. Quisiéramos ver más periodistas, sobre todo los activos y activas, en las conferencias de prensa, acudiendo a esas actividades que organizamos para mejorar nuestro trabajo. Yo creo que todo el mundo tiene un año de experiencia, tenga 10, tenga 5, tenga 30, todos los días aprendemos algo.
Se nos está Nadie acabando puede. el tiempo. Mira, Discúlpenme. Una última intervención, porque es que hay otra conferencia aquí a las 10:30 y ya está llegando el otro. En México pasa que muchas veces vas a las conferencias y te dicen, vas a preguntar esto, te dan las preguntas ya hechas. No, aquí no. Digo, que yo sepa. No. Pero quería decir rapidito algo de la conferencia de prensa. Muchas veces la persona que está en su casa escucha otra estrategia de los que son los relacionistas públicos de gobierno. Te transmiten el primer tramo. Todos esos primeros turnos, ellos ya saben a quién se los van a dar. Y el periodista con la línea dura de preguntas lo dejan al final, donde ya o televisión cortó o ya nadie está escuchando esa conferencia. Gracias. Gracias. Muchas gracias.